A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición Frente Amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? Buenos días a todos, acá nuevamente en esta audición Frente Amplista, pensando con banderas del Iber. Lo primero es lo primero, la forma de comunicarse con nosotros es SMS por el 098-620-100, 098-620-100, o el correo electrónico pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Sí, vamos a tratar dos temitas antes del invitado. Uno, exacto, lo que ocurrió en Venezuela, que fue el fallecimiento del presidente de la República venezolana, Hugo Chávez, en la cual nosotros vamos a retomar lo que planteamos en otras audiciones, ¿no? La importancia que tiene para el Uruguay, no solamente en Venezuela, sino en la región, los avances de acumulación de fuerza de gobiernos progresistas. Muy diferente sería el Uruguay progresista con gobiernos de derecha en la región. Eso se da muy seguido cuando hay la alternancia en Europa, cómo van los vaivenes de la Unión Europea cuando cambian de socialistas a derecha. Y bueno, en la región es muy importante que se sigan constituyendo gobiernos de este signo. Y bueno, Chávez, para algunos un estadista, para otros un populista, para otros un revolucionario, la verdad dejó marcado su pasaje por América Latina un proceso rico de estudiar y que bueno, y que hay que ver qué quedó y cómo continúa el pueblo venezolano, si se puede seguir construyendo socialismo, como decía Chávez, a pesar de su ausencia. Y para Uruguay ha contribuido con muchas cosas, aparte del factor político, ¿no? Exactamente, en el Uruguay dejó una marca, por eso creo que el acompañamiento que se hizo el otro día hasta la embajada para dar las condolencias al pueblo venezolano, porque dejó una marca con los aportes que se hicieron en el Uruguay. Por ejemplo, la contribución para la remodelación del Hospital de Clínicas, el equipamiento al Hospital de Oncología, los aportes y la asociación con ALUR para explotar pozos maduros en Venezuela, en vidrio, la más conocida, FUNSA, o sea, la financiación y los acuerdos comerciales que se hicieron con esas dos empresas cooperativas, lo mismo con Urubén. Bueno, el tablero electrónico del Estadio Centenario, donado por Hugo Chávez, por Venezuela, en la persona de Hugo Chávez. Es decir, fueron muchos las obras que se hicieron en este país que recuerdan a Hugo Chávez. Sí, y también lo emocionante para quienes cuestionaban lo que fue la movilización del pueblo venezolano ayer, para pasar y saludar y despedir al presidente de Venezuela, una cola de 7 kilómetros, ¿no? Sobrepasaba los 7 kilómetros. Entonces vaya para el pueblo venezolano nuestro más sentido saludo y bueno, saludamos al pueblo venezolano. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un día que nosotros decimos que es de conmemoración. ¿Por qué decimos que es de conmemoración? Sí, en 1908 se hizo una movilización por parte de unas trabajadoras textiles en Nueva York, donde se llamó el encerramiento. Para el Uruguay sería una ocupación de la fábrica, reclamando los derechos de las trabajadoras y el incremento salarial. Ahí las patronales contrataron matones que tiraron cócteles molotov y murieron calcinadas 146 trabajadoras de la industria textil. Ya en 1908 también se hizo un encuentro de trabajadoras socialistas en Alemania, donde declararon el Día Internacional de las Mujeres Socialistas, que le llamaron el Día del Pan y las Rosas. Y posteriormente se continuó con el avance en toda Europa, la conmemoración del Día ya Internacional de la Mujer,
en general, no la mujer socialista, y en Rusia en 1917 se hace una movilización de las mujeres el 8 de marzo, planteando el tema de pan, paz y libertad. Por lo tanto, han hecho mucho las mujeres, están haciendo mucho las mujeres, tenemos que hacer mucho todos, ¿ah? Y hay que seguir haciendo. Y en estos 8 años de gobierno se han hecho algunas cosas muy importantes, ¿no? Exactamente. La ONU es el que ha tomado ese día 8 de marzo como emblemático para Día Internacional de la Mujer. Y en este país, a partir del gobierno frente amplista de Tabaré Vázquez, se empezó a tomar el tema de la mujer realmente como un tema de género, como se suele decir, pero con planes concretos, porque se creó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Varones y Mujeres, que fue una hoja de ruta para seguir trabajando sobre esas desigualdades en todas las áreas en que ellas existan, involucrando a todos los poderes del Estado, más las organizaciones de la sociedad civil, más las propias mujeres uruguayas. Entre el 2007 y el 2011, más allá de que el Instituto Nacional de la Mujer empezó a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social, se creó un sistema de información de género que es muy útil en los momentos en que hay que hacer trabajos efectivos por áreas en lo que tiene que ver con la mujer. A mí hay algo que me llamó muchísimo la atención, que es el aumento salarial diferencial en los sectores donde el trabajo es predominantemente femenino. ¿Y por qué digo esto? Porque si el promedio de aumento salarial en todos los rubros y los consejos de salarios más o menos de un 40% en estos periodos, en el caso de sectores como el servicio doméstico, docentes y salud, textiles, es eminentemente mucho mayor. En el caso de las trabajadoras del servicio doméstico es del 120% y en el caso, por ejemplo, de docentes y salud es del 50% superior. Y bueno, ¿qué podemos decir? Todo lo que se ha hecho en materia de flexibilización de jubilaciones, de igualdad de oportunidades a la negociación colectiva, la ley de trabajo doméstico, pero sobre todo en el tema de salud, ¿no? El sistema integral de salud le dio mejores prestaciones notorias a la mujer, más allá de lo que fue la ley de salud sexual y reproductiva, y hoy en día que podemos decir que tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y sobre el tema de violencia de género, violencia doméstica, sale todos los días en nuestros medios de prensa los avances que hemos tenido. Que sirven, no, falta mucho más, pero que se ha avanzado, se ha avanzado. Todos y todas tenemos que seguir trabajando para tratar de equiparar los derechos de la mujer y que no existan esas desigualdades que existen. Vamos a la musiquita y después vamos al invitado. Al invitado. Estupendo invitado tenemos hoy. Ondean al viento, banderas que siento, llevando a... Bueno, acá estamos con nuestro invitado, Luis Ignacio Garibaldi. Luis Ignacio Garibaldi nació en Montevideo el 27 de febrero del 56, casado, 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Es maestro desde 1987 y profesor de idioma español. Es profesor de formación docente en el área de didáctica de la lengua desde 1998. Ha publicado 8 títulos de libros de textos de lenguaje para uso escolar que fueron seleccionados por tribunales técnico-docentes luego de llamados a licitación. Ha realizado investigaciones en el área de la didáctica de la lengua, la última acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas públicas del Uruguay. Ha escrito numerosos artículos y dictado varias charlas, cursos y conferencias vinculados al tema educativo. Fue integrante de las asambleas técnico-docentes desde su instalación en el año 1991 hasta el 2001 y miembro de su mesa permanente desde el 95 y 96. Fue integrante de los órganos de dirección de la Asociación de Maestros del Uruguay, de Montevideo, ADEMU, y de la Federación Uruguaya de Magisterio, FUM. Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay desde 2005 hasta la fecha e integra desde un comienzo la Comisión Política del Plan Ceibal. Buenos días, Luis Ignacio Garibaldi. Bienvenido, Luis. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, en estos 8 años se agarró una educación con muchos enormes problemas. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto se ha avanzado en estos 8 años de gobierno progresista? Bueno, creemos que ha cambiado mucho y no ha cambiado todo.
ha cambiado mucho porque hoy tenemos una mirada más global de lo que es la educación, porque se ha avanzado mucho en la articulación y coordinación entre los distintas instituciones responsables del sistema educativo. Ha avanzado mucho porque tenemos más jóvenes que estudian, a pesar de las dificultades que tenemos para retenerlo. Ha avanzado mucho porque la inversión que el país ha podido hacer y ha podido, en función no solo de sus condiciones económicas, sino de una decisión política, ha permitido mejorar en muchos aspectos, desde el salario docente, lo decía recién Charo, con respecto a la mejora del salario de las mujeres, que es del docente, que la docencia es esencialmente una labor femenina, pero también ha mejorado la posibilidad de desarrollar políticas y acciones de mayor personalización, de educación no formal, de atención a problemas de construcción, edilicios, a poder desarrollar un plan Ceibal que es ejemplo en el mundo y que se desarrolla en y con el sistema educativo nacional. Se ha mejorado porque tenemos más propuestas educativas en el interior del país, particularmente la Universidad de la República, que tiene hoy día 10.000 alumnos y que estudiando en el interior, cosa que es novedosa de estos últimos 3 años. Y también yo diría que se ha ido construyendo una propuesta y un proyecto educativo que se propone una educación de calidad para todos a lo largo de toda la vida, en el sentido de señalar que no es solamente lo que pasa en la escuela o en el liceo, que es muy importante y es clave, sino lo que se da a lo largo de toda la vida de las personas, en los que intervienen obviamente el sistema educativo, pero también intervienen otros actores, como desde la familia, la comunidad, los medios de comunicación. La integralidad en materia de educación. Sí, porque, bueno, vivimos sociedades complejas, donde todos nos constituimos y nos conformamos a partir de múltiples ámbitos donde se forma nuestra subjetividad, nuestra opinión, nuestras ideas, nuestros valores, nuestras conductas, y donde los sistemas formales cumplen un papel clave, pero cumplen un papel bastante más acotado de lo que podía cumplirse hasta las 3/4 partes del siglo XX, donde en realidad el papel central de los sistemas educativos, particularmente de la escuela, cumplía un rol muy importante. Hoy no alcanza porque es necesario que las personas y los jóvenes sigan estudiando mucho más allá. Hoy en día necesitamos que los jóvenes tengan trayectos educativos largos. En lo posible, la meta, aunque sea por el momento no alcanzable a corto plazo, es que todas las jóvenes tengan por lo menos 12 años de educación formal, además de los 2 años de educación inicial. La meta es que más jóvenes puedan seguir estudiando a nivel terciario, no necesariamente universitario, sino terciario, universitario y no universitario. Generar condiciones de que los aprendizajes sean más equitativos. Todavía arrastramos una inequidad y desigualdad importante con respecto a cómo el origen socioeconómico incide en el resultado de los aprendizajes y de la evolución de estos jóvenes. Tenemos una inequidad que es el objetivo y el centro de nuestro trabajo en estos años, y yo diría que en los próximos años, sabiendo que en educación, como en tantos otros, en otras áreas, pero en educación particularmente, las acciones de ahora tienen que ser pensadas para tener efectos siempre de 10 años para adelante. Nunca vamos a encontrar efectos inmediatos en educación, y cuando los tenemos, como por ejemplo el Plan Ceibal, es porque están muy vinculados a políticas de equidad social y tecnológica que tienen un efecto en un derecho, pero que para que tengan sus efectos educativos y en aprendizaje lleva más tiempo. Ahí nosotros en las reuniones de banderas del IBER a veces o generalmente se debate el tema de educación. Y la compañera Miriam Montero tiraba un tema que nos parecía interesante verlo, a ver y ver cuál es tu opinión. En torno al tema de la elección de horas y de escuelas. Se da la situación de que muchas veces los que tienen antigüedad tienen el privilegio, para llamar de alguna manera, de hacer primero la elección. Muchas veces eligen las escuelas no de contexto crítico, y se da de que los de menos experiencia van a donde se necesita. Ella planteaba la necesidad de inclusive adecuar el tema salarial en esas instancias. ¿Cómo se ve esa situación desde el Ministerio? Bueno, a ver,
estamos más en una audición política, por lo tanto no puedo decir solo desde el Ministerio, es dar mi opinión y cómo lo estamos viendo y cómo lo vemos con los compañeros que estamos trabajando en el sistema educativo, ¿no? Esa es una problemática que no es nueva y que se han tomado algunas acciones y para irlas paliando. En el caso de primaria, que esta es una situación, primero un contexto general, educación primaria ha visualizado esta situación de incorporación de sectores sociales excluidos de la cultura, con mayores niveles de pobreza urbana o suburbana, que es una problemática que el Uruguay y particularmente la educación la vivió a la salida de la dictadura. Cuando venía para acá venía recordando que en realidad los grandes cambios en materia de innovación educativa en la educación uruguaya en el siglo XX tuvieron, en el caso de primaria, una fuerte impronta de la educación rural, que era el problema que tenía Uruguay a mediados del siglo XX, los rancheríos, la pobreza, incluso las misiones sociopedagógicas estaban centradas en eso. Después de la dictadura, uno de los cambios fue darse cuenta que en realidad los problemas los teníamos en las zonas suburbanas y en las zonas urbanas. Entonces se tomaron una serie de acciones que fueron modificándose. Hoy los maestros que trabajan en escuelas que primero se llamaban de contexto crítico, ahora se llaman escuelas a aprender, que me parece, más allá de que el acrónimo es bastante complicado para aprendérselo de memoria, me gusta la idea de que esté centrado en el aprendizaje, lo que está, el nombre que se buscó. Tienen una compensación especial para trabajar en esas escuelas, tienen propuestas de trabajo colectivo, de coordinación y de elaboración de proyectos una vez por mes, y se incorporó a partir ya del fines del 2011, estoy diciendo bien, fines del 2011, una propuesta para que los maestros no cambiemos de grado exclusivamente por la antigüedad. Es una cosa que está planteada en la Ley de Educación, que es un objetivo, que nos permite atender esa situación que tú decías, como los de mayor antigüedad tienen posibilidades de elegir. Entonces se generó un concurso donde todos los docentes cambian de grado básicamente a los 4 años, con una exigencia de calificación docente muy elemental, muy baja, por lo tanto la inmensa mayoría, si no todos, cambian de grado cada 4 años, pero acá se incorporó un mecanismo que es el concurso. Ese mecanismo se está implementando también en educación media. En educación media se agrega un elemento extra, y es que los docentes, tradicionalmente, hace ya unos cuantos años, no eligen cargos, eligen horas docentes. Entonces, eso genera una complicación, porque no eligen en un liceo en particular. Los maestros hay una ventaja administrativa, organizativa en eso, es que tenemos 20 horas, o 30 o 40, pero en una escuela. En el caso de los profesores toman horas de una materia que a veces hay paquetes de 20 o de 30 horas en un liceo, pero otras veces no, entonces lo dispersan. Y existe una tendencia a tratar de que los docentes y los profesores elijan paquetes de horas e ir a lo que se llama el profesor cargo. En ese sentido, el Consejo de Secundaria y de EDUT han tomado algunas medidas. Por ejemplo, se van a elegir ahora, se eligieron profesores de orientación pedagógica, son profesores de asignatura que están en el liceo y que fuera de esas horas tienen otras actividades de orientación y de trabajo con los muchachos. Entonces, eso lo que busca esta serie de acciones es superar esto de que los más calificados o experientes no estén trabajando en las zonas donde menos supuestamente se los necesita. Con dos aclaraciones. En secundaria además se está haciendo un proceso, porque era más complejo aún e incluso más injusto, y es que los docentes que trabajaban en bachillerato, o sea, trabajando con alumnos de cuarto a sexto, cobraban más que aquellos que trabajaban en ciclo básico. Eso es en la política salarial de la ANEP se está corrigiendo, y estamos llegando al final de este periodo a una equiparación entre quienes trabajan en bachillerato con quienes trabajan en ciclo básico. Tú sabes, Julio, perfectamente que resolver esas situaciones de inequidad lleva tiempo, porque necesitas más plata. Cuando se trata de bajarle al que gana más y no subir al que gana menos. Y esa es una política que se está llevando. Y el otro comentario que quiero hacer, y esto es absolutamente personal y tiene que ver con mi experiencia como maestro y mi experiencia en escuelas de contexto. Trabajé 15 años en mi querida escuela de Casabó. Es necesario que haya equipos equilibrados.
no es solo los más experientes o los más veteranos, también a veces, y yo diría más que a veces, siempre es necesario el empuje de maestros jóvenes que vienen con ganas de cambiar y que vienen con la cabeza fresca, que vienen, sobre todo aquellos maestros recién egresados que vienen con mucho compromiso, que hacen cosas que a veces un maestro de muchos años ya no hace porque está más cansado, porque también está hasta muchas veces frustrado, porque bueno, la labor docente tiene una carga de frustración porque uno da mucho y resulta que lo que uno da no es todo lo que uno querría que tuviera los resultados, porque hay otros fenómenos, como decíamos hace un rato, la familia, el contexto social, lo que a veces se anda en 4 horas de escuela se desanda en 2 horas en la comunidad y por la vida y por la acumulación que tiene. Entonces esa conjunción es muy importante y nosotros estamos trabajando sobre todo desde el plan Ceibal, pero conjuntamente con el sistema educativo y de acuerdo en trabajar en lo que Michael Fullan es un pedagogo muy reconocido en nuestro ambiente, pero que además trabajó en la reforma educativa en Gran Bretaña hace unos años, está haciendo propuestas de cambio en muchos lugares de América, como en Brasil, en algunas zonas de Chile, no en la reforma chilena, sino en algunas zonas de Chile, en Toronto, y él nos planteó, estuvo trabajando con el plan, y este año hay un informe muy interesante que les recomiendo que lo vean, está en la página del plan Ceibal, y qué es lo que nos plantea. Y que nosotros compartimos, además ya veníamos trabajando en eso, pero a veces necesitamos una mirada más teórica. Trabajemos sobre lo que él llama el capital social de los docentes. ¿A qué se refiere con el capital social? Él se refiere con el trabajo colectivo de los docentes. No vamos a resolverlo solo porque tengamos un maestro o un profesor o un educador en una zona. Necesitamos equipos, grupos, que colectivamente se propongan intervenir sobre una escuela, sobre una realidad, y ese es un poco el camino que nosotros nos vamos a proponer. Y lo otro que él nos plantea y que compartimos es que debemos evaluar, pero no evaluar de manera punitiva hacia los docentes, sino evaluar de manera de apoyo a los grupos y a los colectivos docentes que se propongan cambiar en cada lugar, con objetivos muy claros. Y en ese sentido, desde el punto de vista educativo en general, vuelvo a lo que dije hace un rato, nuestro objetivo es lograr mayor equidad en los resultados de aprendizaje, en la continuidad educativa, en la promoción, digamos, porque hoy hemos llegado, conjunto de muchas políticas, probablemente las políticas sociales tienen un peso muy grande como asignaciones familiares, porque no es casual que a partir de 2008 nosotros tenemos una creciente matrícula a nivel de educación media. Hoy día, si nosotros vemos los números en matrícula, estamos muy bien. Nos queda, pero estamos por encima del 85% en jóvenes de 15 años matriculados. Pero lo que tenemos, y estamos mal, y estamos en algunos casos muy mal, pues tampoco se trata de negar las cosas que no estamos pudiendo resolver, es lograr mantenerlos en el sistema y lograr que esos niveles de aprendizaje sean menos desiguales. Porque todavía lo que necesitamos que el sistema educativo incida es en modificar el origen socioeconómico de las familias y esa determinación que los capitales culturales de origen pueden generar. Y ahí también hay acciones que se están desarrollando que me parece bien interesantes, que van en la línea de lo que planteaba la Ley de Educación, de modificar la educación media básica en trabajo conjunto entre primaria, educación secundaria y educación técnico-profesional, para plantear una continuidad en las miradas de evaluación, en los objetivos de aprendizaje, porque bueno, primaria bajó y sigue bajando producto de un conjunto de políticas, no por ninguna medida administrativa hacer descender la repetición, mejorar la concurrencia a clase, pero eso no ha tenido un correlato en educación media. Y no es porque en educación media no se hayan hecho cosas, sino porque los criterios no han sido necesariamente coordinados y comunes. El objetivo en este próximo periodo es trabajar en forma conjunta primaria, secundaria y UTU para atender ese problema que es, diríamos, el más importante que tenemos en este nivel educativo. Bien, ¿cómo nos comunicamos, Charo, para continuar con la entrevista con Luis Garibaldi? Nos comunicamos por el 098-620-100 o si no, por el correo pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Luis, en el tema del plan Ceibal, ¿se ha planteado los detractores, que son pocos, porque la verdad que se puede hacer muy poco contra el plan Ceibal, pero plantean que es una buena cosa inútil porque no se utiliza en la docencia en las aulas? ¿Es así? No, bueno, el plan Ceibal es una de las medidas revolucionarias a nivel educativo y es una innovación educativa más de una política de equidad.
está claro que nosotros pensamos que tiene que tener un nivel de aprovechamiento mucho mayor, y eso es un proceso que es continuo, no nos gusta, no están, ni menos a mí personalmente, decir solamente todo lo maravilloso, pero las oportunidades que nos da el Plan Ceibal son inigualables. Estuve hace unos 15 días, un poco más, 3 semanas atrás, en un encuentro internacional de UNESCO, y les puedo asegurar que Uruguay es, los que lo conocían ya lo admiraban, los que no lo conocían y presentamos quedaron maravillados. Pero no solo porque distribuimos las computadoras, porque ha habido actividades y sigue habiendo actividades de capacitación, porque además hay un portal educativo, porque estamos trabajando en robótica, porque incorporamos una nueva plataforma para que los docentes puedan planificar, porque el hecho de tener conectividad en el 99% de la matrícula educativa nos permite desarrollar una evaluación en línea que le permita a los docentes poder planificar en el momento. Si me está escuchando algún maestro, sabe perfectamente que uno evaluaba con 25 hojitas que tenía que hacer matemática, en geometría, en aritmética, en comprensión lectora, en historia, en geografía, y después tenés que corregirla con criterios de evaluación que no eran comunes a veces en la misma escuela, o cuando la misma escuela se ponía de acuerdo no era común con la otra, y ahora hay pruebas de evaluación que están en línea, el maestro puede utilizarlas, y al utilizarlas tiene los resultados en 15 minutos, procesados, identificados por alumno, lo que permite replanificar, y eso lo permite el Plan Ceibal. Sin duda hay cosas para hacer, pero es una herramienta educativa. El año que viene vamos a tener 500 aulas de videoconferencia en 500 centros educativos, escuelas y liceos. Estamos enseñando inglés de manera remota porque nos faltan maestros de inglés para enseñarle. En el 2014 vamos a tener 1000. Y creo que esto es uno de los cambios más importantes. Sé que tenemos que redondear, pero no quiero dejar pasar un aviso que no es sobre el nivel educativo de educación básica, sino más bien de educación terciaria, y nos quedan muchas cosas porque no nos da el tiempo, pero sí en educación terciaria quiero señalar que ha habido un cambio cualitativo muy grande, y es que vamos de una concepción educativa con una posibilidad de acceso a la educación terciaria mucho más limitada a un sistema terciario diversificado y extendido a todo el país. Dijimos de la Universidad de la República, terminamos el año aprobando una nueva universidad tecnológica que tiene muchas posibilidades, que va a llevar tiempo. También hay que anunciar que no se crea una universidad en 6 meses, que una universidad lleva, yo diría, siendo muy austero, de 10 años para arriba, pero que estamos creando un sistema de educación terciaria pública que esperemos que este año se complete y se amplíe con la aprobación de un instituto universitario de educación, que es donde se forman los educadores en general, y que avanzaría en esa idea de darle el estatus universitario que requiere la formación de los docentes. Bueno, gracias Luis por la entrevista. Se nos ha hecho corto como todos los programas, la audición. Pero antes de ver cómo nos comunicamos, vamos a solicitarle a los oyentes que anoten cómo nos comunicamos, porque a partir de hoy, ante la resolución del Frente Liber Sereni de que Tabaré Vázquez sea el próximo candidato para las elecciones del 2014, convocamos a los oyentes a que se comuniquen y digan si están de acuerdo con que Tabaré Vázquez sea el próximo presidente de los uruguayos, como decimos siempre, que quede repetidor, por sí o por no, y daremos en un correr de un par de meses el resultado de la encuesta. Sí, ya la biología lo va a permitir que Tabaré Vázquez se decida, ¿no? Perdón, maestro, pero queremos que Tabaré sea repetidor. Bueno, pero eso como el Plan Ceibal, ¿no? Difícil que tenga oponentes. Se pueden comunicar al 098-620-100, 098-620-100, o al correo pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Hagan comentarios de la audición y voten. Así que nos vemos hasta el sábado que viene. Vos sabés que antes de despedirme quiero hacer mención a un correo que llegó que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Más allá de todo lo que ha pasado, la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el traslado de la jueza Mota, todo eso que ya hemos venido hablando, pero hay un fiscal que entiende que se tiene que seguir, que esta última resolución no inhabilita la prosecución de las investigaciones, y por lo tanto hay un caso en concreto que tiene que ver
con las denuncias hechas al Departamento de Inteligencia y Enlace de la Policía por las torturas recibidas por algunos compañeros, que sigue en curso y el fiscal está citando a muchos de los involucrados en esos hechos. Felicitamos la actuación independiente de la justicia. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos. A todos los oyentes nos encontramos el próximo sábado pensando con bandera de Liber. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan una buena semana. Chao. Hasta aquí, Pensando con Banderas de Liber, la audición frente amplista.